Buenos días y que el Señor les bendiga. Es un honor, un placer grande para mí poder estar aquí con ustedes un domingo más compartiendo, ¿no es cierto?, el precioso consejo de Dios. Oramos para empezar este mensaje. Padre, te damos gracias porque tu iglesia está acá en esta mañana con hambre y sed de justicia, con hambre y sed de la verdad. Y qué privilegio más honroso, un grado virtuoso, Señor, el que tú nos das como líderes, como pastores, Señor, de poder enseñar, Señor, a tu grey, enseñar, Señor, a tu rebaño, pastorearlos con este mensaje, Señor. Y te pedimos que por favor podamos someter, Señor, todo pensamiento, todo sentimiento a ti y que tú puedas, Señor, saciarnos, llenarnos y que nos lleves, Señor, a vivir un cristianismo bíblico, un evangelio bíblico, Señor. No religioso, no pomposo, no a no ser cristianos bocones, así que nos llenamos. No, genuinos, centrados, Señor, conscientes de lo que es el pecado, conscientes, Señor, de lo que es la verdad, conscientes de lo que es, Señor, lo bueno y lo malo, la izquierda y la derecha. Y que este mensaje nos ayude, Señor, siempre a elegir por ti. Amén, Señor, y amén. Romanos capítulo 14, versículo 9. Vamos a leer 3 versículos de una vez porque los 3 componen una misma idea, los 3 están conectados. Dice desde el 9 al 12. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que es Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Bueno, Pablo nos está diciendo acá que llegará un día en el que usted y yo y toda la iglesia universal, ¿no es cierto?, toda la iglesia invisible, la que usted ve y la que usted no puede ver, estaremos delante de Dios. Habrá un día final en el que Dios juzgará a los vivos y a los muertos, a los cristianos y a los no cristianos, a los que vinieron al reino y a los que no vinieron al reino. Y Dios pedirá y rendirá cuentas, ¿no es cierto? Nosotros rendiremos cuentas delante de Él, y esto está escrito obviamente acá en Romanos 14, también está escrito en Romanos capítulo 2, ¿ya? Y Pablo aquí nos está diciendo que no juzguen, ¿no es cierto?, a su hermano. Obviamente nosotros no somos los primeros que escuchamos esta carta, que recibimos esta carta, sino los cristianos de Roma, y eran ellos los que se estaban juzgando, los que se estaban criticando y no aceptando el uno con el otro. Pero imagínate, esta carta fue escrita hace 1920 años aproximadamente, ¿ya? Y qué importante, ¿no es cierto?, es entender el hecho de que la misma problemática que tenía la iglesia de Roma en el año 58 después de Cristo, muchas iglesias hoy en día lo tienen o lo tenemos, ¿ya? Porque todos tenemos 2 tribunales a quien rendirle cuentas: el tribunal de Dios y el tribunal de nuestra propia conciencia. ¿Cómo está tu conciencia en esta mañana? ¿Está en paz con Dios? ¿Estás en paz contigo mismo? ¿Estás en paz con tu esposa, con tu esposo? ¿Estás en paz con tus hijos? ¿Hay armonía en tu hogar? ¿Hay armonía, no es cierto, en tu trabajo, en tus relaciones interpersonales? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Qué hay en tu conciencia? ¿Habrá pecado escondido, pecado oculto? ¿Hay cosas que estás haciendo y a lo mejor pensamos, ¿no es cierto?, que están bien? ¿Cómo está nuestro corazón delante del tribunal de Dios? ¿Cómo está, no es cierto, mi vida delante de Dios? ¿Cómo está mi corazón delante de estos 2 tribunales? Pablo está diciendo a los de Roma: mantengan siempre una conciencia limpia, un corazón limpio, manténganse siempre limpios delante del tribunal de su propia conciencia, y sobre todas las cosas manténganse limpios y rectos delante del tribunal de Dios. Y no se juzguen los unos a los otros, porque Dios es el único justo juez, dice Pablo en estos 4 versículos que acabamos de leer. Avancemos al 13, ya Romanos 14, 13 dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Por qué Pablo dijo esto? Bueno, esto es muy típico de la comunidad judía, ¿no es cierto? Muy típico del judío, de querer hacer
¿no es cierto?, caer a su hermano, siempre quererlo pillar, ¿no es cierto?, no cumpliendo la ley, siempre queriéndolo pillar, ¿no es cierto?, si cumplía el día sábado o no, siempre, ¿no es cierto?, queriendo buscar, sacar la vuelta al hermano, y se enfocaban más en eso y vivían un cristianismo así, un cristianismo, ¿no es cierto?, religioso y legalista, y eso hacía, ¿no es cierto?, que ellos fuesen no aceptados por las personas. Eso hacía que los líderes judíos fueran odiados por el pueblo. No te quiero ver. Los fariseos, no, por favor. Los saduceos, no, peor. Los escribas, no. Los sacerdotes, no. Nadie quería nada con ellos porque todos andaban así. ¿Ya? Viéndote. Vamos a ver si la hermana aquí ya, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Y por qué? Y un cristianismo trabado, que no fluye, ¿ya? Y Pablo dice, dejen de ser, ¿no es cierto?, tropiezo, ¿no es cierto?, para los demás. Y cuando Pablo está escribiendo este versículo en el 13, lo que él está haciendo es remendando la ruptura. Pablo está recogiendo los pedazos. Pablo está sosteniendo el hilo de lo poco que había quedado en la iglesia de Roma, porque había una tremenda división en esa iglesia en cuanto a creencias, en cuanto a tradiciones, en cuanto a la fe, en cuanto a creer o no creer. Y Pablo está aquí tratando de remendar, tratando de coser el vestido roto. Pablo está trayendo una solución para la iglesia de Roma, y en pocas palabras está diciendo: niños, chiquillos, ¿ya? Por favor, dejen de pelear, no sean piedra de tropiezo, mejor ámense y anímense los unos a los otros. ¿Cuántos de nosotros a veces necesitamos ese mensaje? ¿Ya? Que nos digan, niños o hermanos, dejemos, ¿no es cierto?, las diferencias a un lado. Dejémonos, ¿no es cierto?, de distraernos con que si el hermano hace, con que si el hermano no hace, con que si el hermano... Versículo 14 y 15, dos seguidos, 14 y 15. Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Esta era una problemática seria en la iglesia de Roma. Hermano, usted no puede comer esto. Hermano, usted no puede beber esto. Hermano, si usted come esto, usted es un inmundo. Hermano, si usted practica esto, usted no es un cristiano, usted es un apartado de Dios. Se estaban juzgando los unos a los otros por lo que comían, por lo que bebían, por lo que hacían, por lo que practicaban. Y para muchos puede ser como, pero eso... No, eso es una seria problemática hoy en día en la iglesia también. Que si beber alcohol es pecado. Que si tomarme, ¿no es cierto?, un trago de whisky, no pasa nada. O que si, ¿no es cierto?, yo acá con las cosas que voy a mencionar, voy a hacer un paréntesis, no es que yo al mencionarlo esté juzgando a la gente. No es que yo al yo mencionarlo, ¿no es cierto?, voy a estar criticando, juzgando. Por favor, ojo con eso. Solo estoy diciendo las cosas que hoy en día en la iglesia son un dilema, son un problema, como el beber alcohol, el fumar, los cigarrillos, los tatuajes, visitar ciertos lugares, hacer ciertas actividades. Es un tema hoy en día. Que si a mí en lo personal alguien me pregunta, pastor, ¿y hacerse un tatuaje es pecado? Bueno, la Biblia no dice, ¿no es cierto?, que es pecado, pero si tú me preguntas a mí, yo te diría, mejor no te lo hagas, mejor guarda tu testimonio. Pero eso no significa, ¿no es cierto?, que yo estoy diciendo, si tú te lo haces, yo no te acepto en la iglesia, yo te voy a ver a menos. No. Pero si alguien me pregunta a mí, yo doy mi opinión, pero yo no puedo controlarte. Pastor, ¿es malo que yo me tome una cerveza? Hermano, Pablo dice que no todo es lícito, pero no todo me conviene. Pablo dice, bueno, mejor no es hacer esto, pero bueno, ¿quién soy yo para controlarte? ¿Que si yo lo promuevo aquí en la iglesia? No, obviamente que no. Mi esposa, mis hijos nunca me han visto borracho, nunca me han visto, ¿no es cierto?, practicando estas cosas.
Si alguien, ¿no es cierto?, sube una foto en Instagram comiéndose un asado y a lo mejor, y ahí hay cosas que a lo mejor, bueno, yo no voy a agarrar el teléfono y voy a decir, hermano, mire usted el domingo 100 flexiones antes de entrar a la iglesia. No, obviamente yo no lo voy a hacer. Que si es bueno, bueno, hermano, usted tiene una conciencia, usted tiene la verdad, usted sabe lo que es bueno, usted sabe lo que le conviene. Lo que sí usted no tiene es un pastor controlador que va a andar detrás de usted diciéndole lo bueno y lo malo. Amén. Y eso es lo que Pablo aquí está diciendo en el versículo 14 y en el versículo 15. Lo voy a volver a leer. Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Hermano, si usted hace algo y piensa que es inmundo, bueno, tenga la convicción suya que para usted es malo. Si el que no la tiene, bueno, se respeta. Pero todos nos presentaremos delante del juez, ¿no es cierto?, justo, que es Dios, y que sea Él, ¿no es cierto?, quien nos juzgue por lo que nosotros comemos o no comemos, bebemos o no bebemos. Versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Porque sabemos que el judío no comía, tenía una larga lista de cosas que se podían comer, cosas que no se podían comer, una larga lista de cosas que sí se podían beber y que no se podían beber. Bueno, una de las cosas que el judío sí bebía era vino, ya eran muy buenos para beber vino. Pablo también habla y enseña, ¿no es cierto?, en cuanto a emborracharse, a no emborracharse. Pero lo cierto, hermanos, es de que si usted tiene la convicción de que hacer eso es malo, guarde su convicción para usted. Respete y delante de su conciencia, ríndale honra. Delante de Dios, bueno, eso no se hace porque yo tengo la convicción de que no se hace. Ahora, si usted, ¿no es cierto?, no tiene esta convicción, entonces no la tenga, pero que sea para usted. Y cuando usted ve al hermano o a la hermana, ¿no es cierto?, apelamos, ¿no es cierto?, al respeto. Versículo 16. No sea pues vituperado vuestro bien. Pablo dice, la palabra vituperado se traduce como deshonra o se traduce como chisme o crítica, ¿ya? Entonces, que no sea deshonrado, que no sea tu bien, que no sea deshonrado, que tu bien no sea descalificado, es decir, guarda tu testimonio. Guarda tu testimonio. Que tu bien no sea condenado, que tu hacer el bien no sea deshonrado, que tu hacer el bien no sea, ¿no es cierto?, manchado. En otras palabras, que tu testimonio no sea descalificado por estas cosas. Dios nos exhorta aquí a guardar nuestro testimonio. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros como cristianos, para ser como aquella iglesia? No, para ser como esos cristianos, no, yo mejor estoy bien así. Para ser como los de esta denominación, no. Para ser como los de aquellos, de aquella iglesia de allá, no. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Miren, y lee la Biblia. Y es creyente. Mira, la gente habla porque a veces tienen boca, ¿no es cierto? La gente a veces habla porque nadie está privado de no hablar, ¿de acuerdo? Pero sí, a veces cuando la gente habla, ya sea por sí o por no, a veces hay motivos, hay razones. Hermanos, para no caer en descrédito, dice Pablo, guarden su testimonio para los futuros creyentes que van a ser parte de esa congregación allá en Roma, digan, yo quiero ser, ¿no es cierto? Yo quiero tener lo que estos hermanos tienen. Yo quiero tener la luz, el gozo, la alegría o la durabilidad o la fe que esa iglesia tiene. Pero para eso, dice Pablo, versículo 16, que tu bien no sea vituperado, no sea manchado, descalificado, ensuciado. Leamos ahora el versículo 17, que es lo que dice. Ya recuerden el título de nuestro mensaje, un cristianismo bíblico versus un cristianismo religioso. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La iglesia de Corinto tenía una característica de ir, ¿no es cierto?, a la congregación el día domingo, el día del Señor, porque la Santa Cena se hacía después del término
la reunión, servían muchas mesas o grandes mesas llenas de comida, llenas de frutas, llenas de pancito, ¿no es cierto?, con carnecita, con algunas patitas de jamón serrano, no sé. Y había vino, había cosas, entonces era como, vamos a la iglesia, vamos a la comunión, vamos a comer. Y Pablo dice acá, hermanos, el reino de los cielos no es solo venir a comer, ¿ya? No es solo venir y tomar vinito y aquí hay pancito. No. Pablo dice, no. El reino de los cielos no es solo eso. El reino de los cielos no es solo buscar el beneficio propio de decir, yo voy a que me ayuden, yo voy a que me ayuden. No. El reino de los cielos es comida, no es comida, dice Pablo, sino que es poder, es gracia, es llenura del Espíritu. El reino de los cielos es vida y paz. Dios nos exhorta aquí a guardar nuestro testimonio. Y por eso Pablo dice en el versículo 17, no discutan por comidas y bebidas, porque el reino de los cielos no se trata de comer, no se trata de beber, no se trata de eso, es poder, justicia en el Espíritu Santo. Este es el mensaje para ellos, ya el mensaje que Pablo les dio a ellos originalmente, basado en el contexto que ellos en el año 58 estaban viviendo. Yo sé que esto no es una problemática a lo mejor en nuestra iglesia, pero es importante que usted se informe, que usted sepa esto. El versículo 18 y 19, juntos, tienen también una misma idea. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pablo dice, enfóquense en servir a Cristo y así su testimonio será aprobado por los demás. No pierdan más el tiempo y busquen ser edificados. ¿Cuál es el propósito de reunirnos el día domingo acá? Por supuesto, tener comunión con Dios. Por supuesto, ser alimentados, saciados como ovejas del rebaño de Cristo. Ser pastoreados, ¿no es cierto?, con toda la programación del domingo. También con toda la programación de la semana. Pero uno de los grandes propósitos también de congregarnos el día domingo es construirnos los unos a los otros. ¿Qué significa que nos construyamos los unos a los otros? ¿Cómo yo puedo construir a mi hermano? ¿Puedo yo ayudar a construir, ¿no es cierto? Sí, puedo. Puedo ayudar a construir la fe, el ánimo, ¿no es cierto? Las emociones, qué sé yo, a mis hermanos. Así que construyámonos los unos a los otros. Pongamos una mano acá, entrelacemos la otra mano acá, el uno con el otro. Y bueno, en el corazón somos todos acá una misma iglesia. Todos, ¿no es cierto?, tenemos ahora una misma visión, tenemos una misma misión, tenemos una misma declaración de fe. Y el propósito de Iglesia Bíblica Cristiana es, como dice la visión o la misión, ayudar a edificar la fe de los creyentes, de sus miembros. Es decir, nosotros hemos venido acá para construirnos los unos a los otros. Y obviamente también para ser construidos y edificados por el pastor de los pastores, nuestro gran amado y Señor Jesús. Así que Pablo les agarra, ¿no es cierto?, la carita a estos niños, así como a veces nosotros le agarramos la carita a nuestros niños y les decimos que nos miren. Mírame. Enfócate en servir al Señor. Pon tu mirada en Jesús. No pongas tu mirada en los gentiles. Gentiles no pongan la mirada en los judíos. No pongan la mirada en el pastor. No pongan su mirada en mí, por favor. Y lo digo seriamente. ¿Por qué? Bueno, todos me ven, ¿cierto? No es imposible hacerlo. Pero Dios es Dios, esta es su iglesia, este es su pueblo, esta es su congregación y en Él todos tenemos que poner nuestra mirada. Él es el que hace la obra, Él es el que edifica, Él es el que sana, el que restaura. Jesús es el que levanta al caído, es el que levanta al herido, al desanimado. Nuestra mirada como iglesia debe de estar puesta en Él y nada más que en Él. Enfóquense en servir a Cristo. Versículo 20 y 21, juntos. Miren qué importante es el versículo 21. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Es decir, la comida estaba siendo un verdadero problema en ese tiempo.
No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, porque todas las cosas a la verdad son limpias, dice Pablo, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Versículo 21. Bueno no es comer carne, dice Pablo, ni beber vino, ni nada en lo que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Lleve esto a su contexto. Lleve esto a su propia fe. Lleve esto, ¿no es cierto?, a su propia vida. Si usted está en un lugar y usted sabe que escuchar el tipo de música que usted escucha no va a edificar a su hermano, no lo haga. Si usted sabe que comer esto enfrente de otros, no lo haga. Si usted sabe que tomar esto, no lo haga. Si usted sabe que frecuentar ese lugar, no lo haga. Si usted sabe que, no lo haga. No lo haga. ¿Por qué? No destruya la obra de Dios. No destruya la obra de Dios tanto en el prójimo y en sí mismo. Y en otras palabras, no caiga en descrédito. No caiga en descrédito. Versículo 22. ¿Tienes tu fe? Perfecto, dice Pablo. Maravilloso. Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Hermanos, si usted va a ir a un lugar, vaya con fe, sin condenación. Si usted va a comer algo, no, es que es muy caro. Bueno, hágalo con fe, cómprelo y hágalo con fe. Gloria a Dios. Bueno, dice Eclesiastés, bueno es disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Ya hoy día, no sé, me quiero comer, un churrasco, un chacarrero, un paltamayo. No sé. Hoy me quiero comer un asado. Está cara la carne, mi hermano. Bueno, si está cara, ¿qué le vamos a hacer? No lo haga, no haga el asadito. ¿Ya? Y va a quedar bien tranquilo. Pero si usted lo quiere hacer, hermano, hágalo, ¿de acuerdo? Usted hágalo y que todos disfruten y gloria a Dios. Y porque si se hace con fe, el momento que usted le va a dar a sus hijos, a su familia, va a ser rico, va a ser bueno. Amén. Ok, versículo 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, se condena él mismo porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermanos, el judío tenía la mentalidad, todo lo bueno viene de Dios, decían ellos, y lo que a veces no es bueno, pues también viene de Dios. De Dios somos. Ellos tenían esa mentalidad. Pero eso sí, lo que no viene de fe o lo que no se hace con fe es pecado. Bueno, hemos leído hasta nuestro versículo 23. Ahora vamos a nuestra aplicación y nuestro título es un cristianismo religioso, cristianismo bíblico. Quiero explicar estas dos disciplinas. Quiero explicar, ¿no es cierto?, una cosa con la otra. En primer lugar, un cristianismo religioso era el que ellos estaban viviendo en ese tiempo. Ese cristianismo de reglas, ese cristianismo de cosas. Ahora, déjeme mencionar 7 características de un cristianismo religioso. 7, anótelas o memorícelas. En primer lugar, un cristianismo religioso lo viven personas de muchas reglas y muchas leyes. Reglas y leyes. ¿Son buenas las reglas? Sí, son buenas. Las leyes también son buenas porque sirven para ordenar, para poner a los patitos en fila. Pero una cosa es respetar y tener, ¿no es cierto?, las leyes. Otra cosa es vivir en ellas y nosotros ponerle, ¿no es cierto?, aventarle la ley al hermano. Hermanos, donde hay muchas reglas, donde hay muchas leyes, esto se hace así. El resultado es control. El control, o las personas controlan porque hay miedo. Yo controlo porque tengo miedo. No digo yo, sino hablando, ¿no es cierto?, en general. Uno controla porque tiene miedo. Entonces, una característica de un cristianismo religioso es muchas reglas y muchas leyes. Segundo punto, caer en castigos o recompensas. Si tú haces eso, una recompensa. Si usted no hace esto, castigo, disciplina. Personas de muchas reglas y leyes,
caer en castigos y recompensas. Tercer punto, un cristianismo religioso lo viven aquellos que piensan que el amor de Dios se gana. Me lo tengo que ganar, me lo tengo que ganar. Tengo que ganarme el amor de Dios. El amor de Dios no se gana. El amor de Dios se recibe. Se acepta. Nada de lo que usted haga, nada de lo que yo haga, más o menos, Dios nos va a amar, más o menos, Dios nos ama. Y no todos son hijos de Dios, ¿ok? Son hijos de Dios los que están en Cristo. Son hijos de Dios los que han venido a la fe. Son hijos de Dios los que han nacido de nuevo. Son hijos de Dios los que tienen el Espíritu Santo en ellos. Es decir, el que está fuera de Cristo no es un hijo de Dios. Es un enemigo de Dios, bíblicamente hablando. Cuarto punto. Un cristianismo religioso lo viven personas de muchos argumentos. Argumento por aquí, argumento por allá. Personas temáticas. Que sí acepto, que no acepto, que sí me gusta, que no me gusta. Hermano, hay un motivo, hay una razón por la cual hay muchos argumentos en nuestros corazones. Quinto punto, un cristianismo religioso lo viven personas que consideran las tradiciones de la iglesia o de la denominación más importante que la palabra de Dios. La tradición de la iglesia es más importante. Lo que se hace en la denominación es más importante de lo que la palabra de Dios dice. Cuidado con eso. Es bueno tener, ¿no es cierto?, una tradición, de repente, ¿no es cierto?, hacer no sé, una actividad, hacer algo, pero eso no puede ser más importante, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios. Sexto punto, le importa más la política que la religión. Un cristianismo religioso lo viven aquellos que les importa más la política que la religión, o la política está por encima de la autoridad de Dios. Cuidado con eso, ojo con eso. Está bien respetar a las autoridades, lo vimos en el capítulo 13, de 13. Ya Pablo nos exhortó, nos animó, ¿no es cierto?, a honrar las autoridades, pero nuestra conciencia, nuestra vida rinde, ¿no es cierto?, y está sometida a la autoridad de Dios por encima de una autoridad terrenal. Y punto número 7, el resultado de un cristianismo religioso o evangélicos religiosos son tres cosas. Es un cristianismo que ofende, es un cristianismo que aleja y es un cristianismo que lastima. ¿Entendió? Ofende porque ofende, ¿no es cierto?, al prójimo, ofende al creyente. Son ofendidos los que son partes de aquellas agrupaciones, asambleas, congregaciones donde, ¿no es cierto?, se practican estas cosas. En segundo lugar, eso aleja, es decir, la persona no quiere estar. ¿Ustedes creen que los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes eran personas súper genial de estar, en las cuales me iban a dar un buen consejo? No, de lejitos nomás, ahí nomás. Mira, allá van los fariseos. De lejos. Y en tercer lugar, un cristianismo religioso hiere, lastima. ¿Qué problemática es esa también hoy en nuestros días con la iglesia? Gente lastimada en la iglesia, gente herida en la iglesia, gente mal cuidada en la iglesia. Ahora, al yo mencionar estas cosas, no estoy diciendo que nosotros o en nuestra iglesia esto no puede suceder. Somos una comunidad de creyentes redimidos, imperfectos, y todos cometemos errores. Por favor, estemos conscientes de esto. Pero aún cuando cometemos un error, hermano, reconozcámoslo. Reconozcámoslo. Esas son algunas características de un cristianismo religioso en el cual los de Roma estaban viviendo. Ahora pasemos a 7 características de un cristianismo bíblico, ¿no es cierto?, y genuino. Punto número 1. Cree y practica la verdad. El creyente, el evangélico, el cristiano bíblico que camina en la integridad de Dios, cree en Dios, cree en su palabra y la practica. La practica. Segundo punto, cree y aplica el perdón y la compasión. Hermano, perdóname, hermana Clara, perdón por lo que dije, discúlpeme, no va a volver a suceder.
Y bueno, y cuando no es necesario pedir perdón, bueno, tener compasión por los demás y decir, hermano, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar? ¿Podemos hacerlo juntos? ¿Necesitas ayuda? Compasión. Compasión de Dios. Tercer punto. Un cristianismo bíblico se vive cuando el cristiano se replantea a él mismo el valor de la cruz y quién es Jesús. Señor, por tu cruz, por tus llagas, yo fui sanado, por tus llagas yo fui, porque tú resucitaste, yo tengo vida, porque tú resucitaste, mi matrimonio ha sido restaurado, porque tú resucitaste, mi matrimonio ha sido sanado, porque tú resucitaste. Se replantea la cruz, se replantea, ¿no es cierto?, lo que Jesús representa. Punto número 4. O característica número 4 de un cristianismo bíblico es que el creyente vive en santidad y en integridad. Integridad. Santidad. Alejado del pecado, alejado de la mentira, alejado del robar, de la fornicación, alejado de todas estas cosas y amar los mandamientos de Dios. Eso es vivir en santidad. Amar los mandamientos de Dios, vivirlos y practicarlos y como consecuencia vivir en integridad, íntegro. Me encanta la palabra integridad. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas íntegras. Tenemos a Moisés, tenemos a Job, tenemos a David, que aún fallando mostró integridad delante de su pecado. Los profetas, los apóstoles, el mismo Jesús, la integridad de Jesús. Característica número 5 de un cristianismo bíblico es ser un fiel practicante del temor de Dios. Hermano, témale a Dios, tema a Dios, tema a Dios y guarde sus mandamientos. El último versículo de Eclesiastés, el gran ejemplo que Salomón nos dio. Yo no robo porque temo a Dios. Yo no fornico porque le temo a Dios. Yo no le soy infiel a mi esposa porque le temo a Dios. Administro bien el dinero porque quiero y tengo temor de Dios en cómo gasto el dinero. Me congrego porque le temo a Dios. ¿Sabe qué, hermano? Yo no voy a hablar mal de esta persona porque le temo a Dios. No voy a caer en chisme, ni en crítica, ni en descrédito porque le temo a Dios. Hermanos, temor de Dios, muy, muy, muy importante. Gran elemento, gran recurso para un cristianismo bíblico. Los que tienen negocios, los que tienen emprendimientos, los que tienen, ¿no es cierto?, trabajadores independientes, íntegros en todo lo que hacen, en cerrar tratos con clientes. Cuando se trata de dinero, me sobró o algo, me diste de más, tome. Me pasó ayer, puse combustible, ¿no es cierto? Yo llevaba bien clarito, ¿no es cierto?, cuánto iba a poner, cuánto me iban a dar devuelto, yo di y me faltaba plata y fue allá, hermano. No te sí, disculpa. Sí, toma, y me devolvió el dinero. Menos mal que volví. Y está bien, a lo mejor es una persona que no conoce al Señor, ¿no es cierto? No hay temor de Dios en él, pero hermanos, temor de Dios. Punto número 6. Es bíblicamente acertado. Bíblicamente acertado. Y punto número 7, rechaza. Un cristianismo bíblico rechaza la doble moral, la doble cara, la doble conducta, que en la casa soy uno, en la calle soy otro, en la iglesia soy uno, afuera de la iglesia soy otro. Digo que hago, pero no cumplo. ¿Y cuál es el resultado de un cristianismo bíblico? Así como el del cristianismo religioso fue ofende, aleja y lastima. Los 3 resultados de un cristianismo bíblico son anima, fortalece y te acerca a Dios. Un cristianismo bíblico anima, ¿no es cierto?, al prójimo, fortalece, ¿no es cierto?, al prójimo y te acerca a Dios. Ese es el título de nuestro mensaje para esta mañana. Ese es el ánimo que Pablo, ¿no es cierto?, le da o les dio a la iglesia de Roma a que Dios con su espíritu y con su palabra lave la religiosidad, que lave, ¿no es cierto?, las arrugas y las manchas, ¿no es cierto?, de la religiosidad de esa iglesia
y que afirme y planche, ¿no es cierto?, las ropas de su iglesia con un cristianismo bíblico, con su palabra y con vivir bajo su espíritu. Y ese es el corazón para esta iglesia, ese es el corazón para nosotros como IBC, que podamos vivir un cristianismo genuino y bíblico, no religiosos, ¿no es cierto?, sino personas reales, conscientes de la verdad, conscientes del pecado, sin caer en miedos, en controles, en críticas, en chismes, en reglas. Ya conocemos los estatutos, las reglas de la iglesia, pero hermanos, que la palabra de Dios sea nuestro guía, nuestro manual. Amén. Cierra sus ojos, por favor, vamos a orar. No necesita ponerse de pie. Señor, gracias, porque tu palabra, Señor, nos fortalece, nos anima, Señor. Señor, queremos ser introducidos en una nueva temporada, en una nueva etapa, Señor, de vivir nuestra fe bíblica. Lávanos, Señor, de la religiosidad. Lávanos, Señor, de estos elementos, Señor, que lo único que hacen es dividir, ofender, no querer estar en ese lugar, no querer ser parte de esa iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser astutos. Ayúdanos, Señor, a estar alertas. Ayúdanos, Señor, a ser siempre esas personas, esos hijos que agradan tu corazón. Queremos caminar, Señor, esta mañana en rectitud. Queremos caminar esta mañana en integridad. Queremos caminar esta mañana, Señor, en santidad. Queremos caminar, Señor, esta mañana en el temor de Dios. Queremos caminar, Señor, esta mañana alineados, Señor, con tu corazón. Queremos caminar, Señor, con una conciencia limpia. Si hay alguien acá, Señor, que a lo mejor necesita hacer una llamada, si hay alguien acá que a lo mejor necesita mandar un WhatsApp para resolver un conflicto, para arreglar un problema, para restaurar una relación rota, quebrada con un familiar, quizás con la madre, con el padre, con el hermano, con el primo, si a lo mejor alguien aquí en el matrimonio necesita reconciliarse, oramos, Señor, que puedan ser enderezados delante de ti, que puedan ser afirmados, Señor, delante de ti. Porque estas cosas, estar, Señor, trabado, conflictado, Señor, con el prójimo, nos impide crecer, nos impide avanzar. Que eso retiene, Señor, la bendición. Que eso, Señor, a veces vienen las preguntas: ¿y por qué no me salió este negocio? ¿Y por qué este proyecto no se aprobó? Bueno, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Está recto delante de Dios? ¿Está limpio delante de Dios? ¿Está en integridad delante de Dios? Deberíamos de empezar haciéndonos esas preguntas primero. Que la palabra de Dios nos dice que si tenemos algo en contra de nuestro hermano, deja de orar, deja de ayunar, deja de ser falso, anda a arreglar tu conflicto con tu hermano y después ven y preséntate delante de Dios y el Señor te escuchará. Señor, limpia los corazones trabados. Señor, quita la piedra y que corra, Señor, que fluya, Señor, el agua, que fluya el Espíritu, Señor, en cada uno de nosotros. Este es el poder de tu palabra y que nos eduque, que nos guíe, que nos fortalezca, que nos nutra, Señor. Y queremos comprometernos a partir de ahora a vivir un cristianismo genuino, un cristianismo bíblico. Gracias, Señor. Lleva a tu iglesia por el camino de la verdad, la justicia y el amor. Y termino mi oración diciendo que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es poder de Dios. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.